Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas. Miro hacia las montañas, mi ayuda de ellas no vendrá. Miro al Creador del cielo y de la tierra, Él me cuidará, cerca está. Mi ayuda, mi fuerza, vienen de Dios. Él es mi guardián, mi protector. No me dejará, Él no dormirá. En su mano estoy, en su mano estoy. No me dejará, Él no dormirá. En su mano estoy, en su mano estoy. Me descubres, Dios, con tu amor. Vives en mi corazón. A mi lado estás, nunca me soltarás, tú siempre me guardarás. Mi ayuda, mi fuerza, vienen de Dios. Él es mi guardián, mi protector. No me dejará, Él no dormirá. En su mano estoy, en su mano estoy. No me dejará, Él no dormirá. En su mano estoy, en su mano estoy. Y Él es mi ancla. Eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás. En tempestad me guardarás. Eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla,
salvo estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás, en tempestad me guardarás. Eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás, en tempestad me guardarás. Eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás, en tempestad me guardarás. Buenos días, Iglesia. Bendiciones a todos los que en este momento se conectan con nosotros, a todas aquellas personas que en este momento nos están viendo. Bienvenidos sean, bendiciones a ustedes y a sus familias. Hoy queremos estudiar nuevamente la palabra en este hermoso domingo que Dios nos ha regalado y que podemos estar allí en nuestros hogares. Yo le invito a que en este momento vayamos allí a Jonás capítulo 1, versículo 1 y dice: Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Podemos ver aquí a través de esta palabra que Dios habla a Jonás. ¿Qué tal si en este momento inclinamos nuestro rostro para que así como Dios le habló a Jonás en ese día, Dios sea hablando a cada una de nuestras vidas en esta mañana? Dios, te damos muchísimas gracias por esta palabra, la leemos en tu nombre, Padre Celestial, y queremos meditar hoy en ella para que la unción de tu Espíritu Santo sea derramada sobre nuestras vidas, Señor, y seas tú hablando de manera especial y poderosa a nosotros. Abrimos nuestro corazón, Señor, y te pedimos que traigas un espíritu enseñable y dócil a nosotros en esta mañana, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es. Y yo le he llamado esta enseñanza Avivados para Avivar. Cuando Dios habla a los profetas era porque tenía algo muy importante que darle a conocer al pueblo, a Israel. Y los profetas fueron esos mensajeros que Dios usó para que el pueblo de Israel volviera y se encaminara, para que nuevamente tomaran la dirección que Dios quería, para que el pueblo de Israel cayera en cuenta en lo que se estaba haciendo y lo que no se estaba haciendo. Y encontramos que el profeta Jonás, hijo de Amitai, empieza diciendo allí la palabra, vivió en tiempos de Jeroboam II, rey de Israel. El profeta Jonás fue enviado por Dios para que fuera afuera de Israel y predicara la palabra en Nínive, un lugar lejano en la capital del imperio asirio. Pero Jonás fue a Tarsis, que quedaba en dirección opuesta. Dios llama a Jonás porque necesitaba que él como profeta en ese tiempo diera un mensaje a Nínive, porque era una ciudad que necesitaba conocer a Dios, era una ciudad que necesitaba volverse al Señor, necesitaba reconocer sus pecados, necesitaba caer en cuenta de la maldad que estaban cometiendo. Y en ese momento el indicado para llevar este mensaje era Jonás, el profeta que Dios tenía en ese momento. Y hoy estaremos viendo, nosotros necesitamos buscar estar avivados para hacer luz en medio de las tinieblas, en lugares donde hay tinieblas. Dios necesita a sus hijos que estén en luz. Allí en Nínive se necesitaba llevar la luz, se necesitaba llevar la palabra para que las tinieblas huyeran de esa ciudad. Es necesario, como estamos viendo hoy en la palabra, un avivamiento en nuestras vidas. Yo no sé, en este tiempo que hemos estado en nuestros hogares,
que ha sido una oportunidad para nosotros estar más entregados a Dios en la lectura, en la oración, en el ayuno. No sé cómo lo haya tomado usted, pero Dios hoy quiere hablarnos un poco de que nosotros necesitamos avivamiento, necesitamos buscar la presencia de Dios. Y una persona avivada es la que vive deseando volver a estar allí encendida por Dios y para Dios, que sienta esa pasión, ese deseo, ese anhelo de buscar su presencia y que nuestro amor sea para Él, que seamos constantes en esa búsqueda de Él, en ese anhelo de estar en su presencia. Marcos 12:30 dice allí la palabra que amaremos a nuestro Dios. Dice allí, vayamos por favor, y dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento, dice Marcos cuando está escribiendo allí a la iglesia. Dios nos está recordando que nosotros necesitamos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, porque ese es el corazón que está avivado, que está en esa búsqueda, en ese anhelo, que anhela escuchar su palabra, que anhela leerla, que anhela ponerla en práctica. Entonces encontramos allí también el testimonio de esos dos hombres que iban camino a Emaús, y cuenta la palabra allí, afirma la palabra que iban camino a Emaús, y ellos iban hablando del acontecimiento que había pasado en Jerusalén, que Jesús había sido crucificado, pero en el camino Jesús se encuentra con ellos, se añade allí a caminar con ellos y empieza a hablarle las escrituras, pero algo que resalta la palabra es que ellos dicen: y no ardía nuestro corazón cuando escuchábamos que Él nos citaba las escrituras. Eso es una vida avivada, que arda su corazón, que esos textos toquen su vida, que usted diga: uy, te amo, Señor, porque hoy me estás recordando que me escogiste, como dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo me escogiste a mí, por eso te amo, Señor, porque tú eres mi Padre. Y cada vez que traemos la palabra a nuestra memoria y la confesamos con nuestra boca, ese amor por nuestro Dios se desborda a través de nuestras palabras. Esa es una persona avivada. El Espíritu Santo es el que hace esa labor en nuestro corazón. Él necesita fluir como ríos de agua viva dentro de nosotros. No se nos puede olvidar. Hay momentos donde se tornan en nuestra vida tibios, fríos, y descuidamos la oración, empezamos a menguar en esa búsqueda de Dios. Y ahí es donde usted tiene que prestar atención, porque cuando empezamos a sentir esos momentos donde yo me desanimo, donde tengo pereza para las cosas de Dios, estoy perdiendo el fuego, estoy perdiendo el avivamiento. Y tú que nos estás viendo en este día, Dios anhela que tú te acerques con más intensidad a Él, que puedas abrir tu corazón para Él, para que le digas: Espíritu Santo, yo te quiero conocer, yo quiero saber de ti, yo quiero que me hables del Padre y me reveles al Padre, quiero que me hables de la obra de la cruz. Y el Espíritu Santo va a comenzar a avivar su corazón a medida que usted se lo pide. Y necesitamos volver a esos tiempos donde nosotros le rogamos al Señor que nos avive. En Hechos capítulo 1, cuando Jesús asciende a los cielos, algo que le dijo a los discípulos era que no se movieran de Jerusalén, porque iba a enviar un consolador. Y estuvo allí el Espíritu Santo y se derramó sobre esa iglesia primitiva. Dice que estaban todos juntos, reunidos allí, y dice que descendió sobre ellos el Espíritu Santo como llamas de fuego, y muchos empezaron a hablar en lenguas. Pero después de ese momento tan poderoso, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo y fueron empoderados, salieron a predicar la palabra. Y vemos a un Pedro que da una prédica sorprendente, donde cita a Joel, donde dice que en los postreros tiempos
vendría el Espíritu Santo y les llenaría, y habla esa palabra, y que muchos tendrían sueños, visiones, los jóvenes, los ancianos estarían allí llenos del Espíritu Santo y vendrían esos sueños y esas visiones. Pero nosotros podemos ver una iglesia que sigue avivada. Después de ese momento en que Pedro predica, dice que se convierten 3,000 personas, y luego seguimos encontrando en el capítulo 2. Encontramos allí a una iglesia que sigue perseverando. En el capítulo 4 encontramos una iglesia que sigue clamando a Dios, porque como había tanta persecución en Jerusalén, ellos sintieron temor, sintieron miedo, y dice que ellos decían: Señor, mientras, precioso Dios, estas amenazas pasan, Señor, llena nuestra boca con palabra de denuedo, y mientras nosotros predicamos tu palabra, ellos están citando allí que el Espíritu Santo hiciera milagros, sanidades en las personas. Y vemos una iglesia en una constante búsqueda, en una constante llenura del Espíritu Santo, y eso depende de cada uno de nosotros, el anhelo que tengamos por Dios. Vemos una iglesia primitiva en medio de unos tiempos de persecución, donde dice que ellos se reunían en las casas y comían juntos y oraban y compartían la palabra, y Dios añadía a la iglesia los que iban a ser salvos, y ocurrían milagros, sanidades, porque era una iglesia avivada que estaba en esa búsqueda a Dios constante. Entonces vemos a Pedro, a los discípulos allí avivados en ese tiempo, predicando las buenas nuevas de salvación, porque es que eso es una persona avivada, que predica las buenas nuevas de salvación. En este tiempo necesitamos reconocer que nuestra vida necesita un avivamiento. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Cómo estás hoy para con Dios? Ese ánimo. ¿Estás predicando esas buenas nuevas de salvación? Cuando una persona está avivada, predica el evangelio y la salvación como obra de un don gratuito que Dios da. Entonces encontramos allí que también está predicando sobre el juicio. Esa era la palabra que Jonás tenía que llevar, que vendría juicio sobre Nínive, el que no se arrepintiera iba a perecer. Y entonces vemos allí que debe haber una confesión de pecado, que las personas tienen que venir al arrepentimiento, que se ve la autoridad de las escrituras, y como las escrituras tienen autoridad, yo las obedezco, y que viene gozo, y que nos volvemos personas disciplinadas para con Dios. Disciplinan nuestra oración, disciplinan el ayuno, disciplinan la lectura de la palabra, disciplina en congregarnos, disciplina en vigilar, y todo viene a ser una disciplina en nosotros, porque nuestro corazón está avivado y cada día quiere buscar más a Dios, cada día quiere estar más en comunión, cada día quiere estar escuchando esas buenas nuevas. Y esta es la iglesia primitiva y el ejemplo que ellos nos dan. Cuando Dios le habla a Jonás, era con ese fin de que él fuera, pero nunca podré ir a llevar la palabra si yo no estoy avivado. Y vemos a un Jonás, que Jonás sería la luz para Nínive, que estaba en tinieblas. Él debía ir a avivarlos, él debía ir a contarles quién era Dios. Y vemos allí en Jonás capítulo 1 dice: y Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Qué fue lo primero que le dijo Dios a Jonás? Levántate. Hoy Dios te está diciendo a ti: levántate. Busca de la presencia de Él, porque Jonás tuvo que tener una experiencia nueva de avivamiento con Dios. Primeramente Él, cuando Él lo llama, le advierte que necesitaba que fuera allí, porque necesitaba que Él comunicara que Él, como Dios soberano de toda la tierra, iba a juzgar a Nínive por sus pecados. Vemos allí que Nínive era una ciudad impía, allí había mucha maldad, pero vemos una resistencia a Jonás, una resistencia de ir, y se fue al lugar contrario, a Tarsis. Vemos allí en el versículo 3 que dice: pero Jonás se levantó a huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse
con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Un corazón que no está avivado se aleja de Dios. Un corazón que no está en esa búsqueda empieza a aislarse, hasta quedar solo, aún del cuerpo de Cristo. Entonces encontramos allí que cuando Dios le da a Jonás esta palabra, él hace lo contrario, porque se había apagado ese avivamiento y ese fuego en el corazón de Jonás. Huye de la presencia de Dios. ¿Será que tú te identificas hoy con Jonás? ¿Cómo te encuentras con el Señor? ¿Te resistes cuando Él te da una orden? ¿Cuántas órdenes Dios te ha dado en estos días? ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho que hagas? Encontramos acá que su desobediencia perjudicó a otros. Y dice la palabra acá en el versículo 4, pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para entregarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Entre tanto que cada uno decía a su compañero: Venid y echemos suertes para que sepamos quién es el culpable de que nos haya venido este mal. Echaron pues suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Pero ellos entonces le dijeron: explícanos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y aquí encontramos un momento específico donde Dios nos confronta. Jonás fue confrontado y él pudo ver que su desobediencia le trajo consecuencias a estos marineros. Había un gran viento, una tempestad tan grande que estaban peligrando todos ellos. También ellos tuvieron que tomar la decisión de coger y tirar al mar toda su carga. Y vemos que Jonás es confrontado. ¿Quién eres? Hoy la pregunta es para nosotros: ¿quién eres? ¿De dónde nosotros somos? Recuerden que nosotros tenemos nuestra ciudadanía que es de los cielos, ¿sí? Y encontramos que dice: ¿y qué pueblo eres? Nosotros somos una nación santa y no se nos puede olvidar. Comprados por la sangre del Cordero de Jesucristo de Nazaret, nos compró con su sangre. Y hay un momento de confrontación recordándonos a nosotros quiénes somos cuando queremos huir de la presencia de Dios, cuando Dios nos ha dicho que hagamos algo y nosotros cogemos para el lado contrario, como Jonás. Por eso vemos allí que trajo pérdidas esa desobediencia de Jonás. Y en el versículo 10 dice: aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron: ¿por qué nos has hecho esto? Él confiesa en el versículo 9 que era hebreo, que temía a Jehová y el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra, ¿sí? Era el que estaba con él. Pero ellos dicen: ¿por qué nos has hecho este mal? Y era que él ya les había dicho que él está huyendo de la presencia del Señor. Muchas veces nosotros queremos huir de la presencia de Dios. Cuando huimos de la presencia de Dios, cuando no lo buscamos y nos empezamos a alejar. Cuando Dios te dice: orad sin cesar, y usted no ora. Cuando Dios le dice a usted que de mañana te buscaré, dice allí el texto, que nosotros debemos estar siempre de mañana buscando su rostro y dándole gracias. Y a veces huimos de esa presencia de Dios de tantas maneras. Cuando no nos queremos sujetar a lo que Él nos está pidiendo, cuando nosotros no nos queremos someter a lo que Él nos dice, cuando nosotros no obedecemos sus mandamientos, nos resistimos a Él. ¿Cuántas pérdidas hay para las personas que están a nuestro lado por nuestra desobediencia? ¿Has desobedecido tú a Dios y has visto las pérdidas en tu familia? Porque cuando nosotros desobedecemos a Dios, hay pérdidas y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Allí por Jonás la carga se perdió, esos marineros casi pierden la vida y ellos tuvieron que tomar la decisión y lo encontramos
más adelante allí, y es que lo tienen que arrojar al mar, porque era la única solución para no perecer totalmente. Estos marineros se pusieron en ese momento a rogar a sus dioses, pero ninguno de sus dioses les respondió. Y encontramos acá en el versículo 16, dice: y sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová, y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. O sea que aún este momento sirvió de bendición, ¿sí? Porque ocurre en medio de todo esto algo bueno. Ellos pudieron ver que ese Dios que tenía Jonás era poderoso. Algo habían escuchado ellos de Israel y de Dios, cómo Dios había sacado a Israel de la esclavitud allí de Egipto con mano poderosa, cómo lo había sostenido sobre allí en el desierto tanto tiempo, tantos años. Y estas personas conocían algo de nuestro Dios. Y vemos que ellos allí, dice que le ofrecieron alabanzas, le ofrecieron sacrificios a Dios. Entonces, en medio de todo esto ocurrió algo bueno, ¿sí? Y vemos allí que, ¿por qué Jonás no obedeció inmediatamente? Yo me preguntaba, ¿pero qué le estaba pasando a Jonás? ¿Por qué si era todo un profeta y sabía que era llevar la palabra? Bueno, nunca un profeta tenía que salir de su ciudad a otro lugar a llevar la palabra, ¿sí? Como pasó con Daniel. Dios lo usó allí en Nabucodonosor en Babilonia también para llevar la palabra, pero fueron en otras circunstancias. Pero Jonás fue dado una orden de ir a predicar. Y vemos que Nínive era un pueblo con mucha maldad, como hablábamos ahorita. Descuartizaban a las personas, las amarraban a caballos, un caballo de este lado, un caballo de este lado, y les amarraban los brazos y allí a lazos, y se los jalaban, los amarraban a los caballos y les jalaban los brazos y las piernas también, y los descuartizaban. Encontramos también que este pueblo lo que hacía también era quitarle la piel a las personas en manera de digámoslo, torturarlos allí. Parece que la familia de Jonás pasó por estos momentos. Tuvo situaciones de estas, su familia, y entonces el corazón de Jonás estaba lleno de miedo, de dolor también, porque él había sido afectado por la maldad de ese lugar. Pero, ¿qué había en el corazón de Jonás cuando Dios le estaba hablando? ¿Por qué Jonás se quedó y se paralizó y huyó de la presencia de Dios? ¿Fueron sus miedos? ¿Fue su dolor por lo que su familia pasó? ¿Qué hay en nuestro corazón hoy que nos impide a nosotros llevar la palabra y ser luz para otros? Iglesia, tenemos que mirar esto, porque a nosotros no se nos puede olvidar que usted y yo somos la luz que en esta tierra Dios colocó. Que usted y yo somos los mensajeros que nuestros vecinos y familia necesitan. Y tú que nos estás viendo y que nos has estado acompañando últimamente en la palabra, tú eres ahora la luz de esa familia también. Porque vemos acá que aún el miedo y todo lo que había en el corazón de Jonás lo estaba llevando a resistirse a la orden de Dios de ir. Y después de que él les ha arrojado un pez grande, dice la palabra, dice allí que lo traga. Y cuando él está allí dentro del vientre del pez, es avivado. Tuvo que estar allí 3 días metido en ese vientre para volver sus ojos a Dios. Tuvo que estar allí encerrado para reconocer que Dios era poderoso. Y vemos allí que Jonás en el capítulo 2:1 dice: entonces ora Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, me envió la corriente todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el alma, me cercó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza.
Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti. Y vemos un momento en que empieza a venir ese avivamiento a Jonás y esa pasión, y empieza a levantar esa oración como nunca. Imagínense a Jonás citando esta palabra con tal pasión allí, diciéndole al Señor: es que mi alma desfallecía, Señor, en mí. Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan. Mire lo que dice el texto. Jonás dijo: yo he estado siguiendo allí vanidades ilusorias, la vanidad del mundo. Sí, los deseos de los ojos nos desvían y nos apartan de Dios. Y esto era lo que estaba diciendo Jonás: reconozco, Señor, que me he apartado de ti. Reconozco que la vanidad me alejó de ti. He abandonado tu fidelidad. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Cumpliré lo que te prometí. Salvación viene de Jehová. Y vemos allí que es una oración que sale de lo profundo del corazón. Por eso dice el texto: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. A esto se refiere el Señor. Cuando Jonás levanta ese tipo de oración que sale del corazón, que la declara con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente, Dios lo escucha. Y es allí donde se produce ese avivamiento que nuestras vidas nuevamente necesitan. ¿Necesitas tú ser avivado en esta mañana? Es lo que te debes preguntar allí. ¿Cómo está tu relación con el Señor? Jonás reconoce que su desobediencia lo tenía en esa situación allí en el vientre. Él reconoce en esos momentos que por eso vino esa tempestad, que por eso fue arrojado al mar, que por eso lo tragó ese gran pez, que estuvo 3 días en ese vientre por su desobediencia. Jonás fue enviado a darle luz a una ciudad que estaba allí en tinieblas, a una ciudad que necesitaba volverse a Dios. Jonás fue avivado para darle de todo corazón alabanzas a Dios y se dispuso para obedecerle e ir a ese lugar donde Dios le estaba llamando para que fuera. Ser ese mensajero, ser ese profeta, ser ese evangelista para Nínive, porque era el que Dios había planeado que fuera a ese lugar. Dios no quiere que ninguno perezca. Si nosotros leemos acá en Segunda de Pedro, dice la palabra, Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y en qué es paciente, iglesia? ¿En qué es paciente? Varón, mujer, tú que nos ves hoy, que Él no quiere que tú perezcas. Y que Él no quiere que ninguno perezca, pero usted y yo somos la solución de aquel que no conoce al Señor. Tú eres esa boca que Dios quiere usar para que la palabra llegue a aquellos que tienen hoy necesidad. Jonás era la boca de Dios para Nínive. Y encontramos que Dios no quiere que ninguno perezca. Y el pensamiento de Dios no ha cambiado a pesar de los años. A pesar de todos estos años que han pasado, Dios sigue pensando igual. Por eso te escogió a ti y me escogió a mí, porque somos los llamados a ir a esa familia, a ir a aquellos que necesitan del Señor. Por eso Jonás necesitó un avivamiento, y ese avivamiento lo tuvo 3 días allá en el vientre de ese pez. Por eso tú necesitas estar avivado, para avivar a otros, para que ellos no perezcan. Y vamos a pensar un momento, ¿qué tal si tú cierras tus ojos en este momento y piensas allí un momento? ¿Cómo está esa relación con Dios?
¿Cómo está esa oración cuando hablas con Él? ¿Te sientes allí que sale esa palabra con todo tu corazón para ese Padre que tenemos? ¿Te sientes agradecido con Jesús por lo que hizo por ti? ¿Crees que Él sigue teniendo el poder sobre tu casa y sobre tu vida? ¿Sigues creyendo que Él es tu proveedor y que no vas a desconfiar más de Él en estos tiempos? ¿Tienes la fe de que las cosas mejorarán en tu casa? ¿Qué tal si oras en este momento conmigo? Y le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que venga sobre nosotros en esta mañana. Y vamos a reconocer como Jonás: Señor, en esta mañana te damos gracias, Dios, porque así como Jonás tuvo el privilegio en este tiempo, Señor, para esa ciudad ser la luz, hoy nos has escogido a nosotros como nos hablabas en estos días en tu palabra. Somos el instrumento y somos la luz que muchos necesitan, Señor. Henos aquí, Padre, delante de ti en esta mañana, Señor. Perdónanos porque mi oración ya no sale como antes de mi boca y mi corazón, Señor. Perdóname porque he perdido el interés, Señor. Perdóname porque ya no te amo como antes, Señor. Yo quiero sentir esa alegría que sentían esos dos hombres cuando hablaban contigo, Jesús, en ese camino de Emaús. Yo quiero que mi corazón vuelva a arder por ti, Señor. Yo quiero, Señor, que avives mi corazón en esta mañana, Señor. Perdona porque mi corazón ha estado frío para contigo, Señor. Perdona porque a veces se me olvida agradecerte por lo bueno que eres, Señor. Perdóname, Padre, porque he perdido hasta llorar en tu presencia, Señor. Perdóname, Señor, porque a veces se me olvida tener fe en ti en medio de mis circunstancias, Señor. Perdóname en esta mañana, Señor, porque me he vuelto indiferente contigo, Señor. Avívame, Espíritu Santo, en esta hora. Necesito estar avivado. Necesito que mi corazón arda. Espíritu Santo, ven sobre la iglesia, que en este momento sea llena, que en este momento sea ministrada. Ministra a ese varón, esa mujer que en este momento nos están viendo, Señor, y han escuchado tu palabra. Avívalos, Espíritu Santo, llénalos, sácialos, Señor, porque ese eres tú, Señor, quien traes gozo, quien traes alegría, quien trae nueva fuerza, nueva confianza, esperanza en ti, Señor. Nos rendimos ante ti, Señor. Nos rendimos ante ti, Espíritu Santo, y llénanos. Llénanos, Señor. Te pedimos avivamiento, que nuestro espíritu sea avivado por ti, Espíritu Santo, y que corran dentro de nuestro ser como ríos de agua viva, como dice tu palabra. Señor amado, llévate las cargas, las preocupaciones, Señor, y que podamos fluir en esta semana en el Espíritu Santo, que a todo el que nos encontremos le hablemos de ti, Padre Celestial, lo grande y lo poderoso que tú eres. Ayúdanos a hacer memoria, Espíritu Santo, de las cosas grandes que Él ha hecho por nosotros, Señor, cuando hemos visto tus milagros, cuando hemos visto tu poder, y podamos contarle a otros para que ellos sean avivados, Señor. Tu palabra dice, Dios, que cuando Jonás fue y predicó a Nínive, toda la ciudad se metió en ayuno, Señor. Los animales, los bebés, Señor, se arrepintieron de su pecado y de su maldad. Unge nuestra vida, Señor, que cuando prediquemos, vayamos a esos hogares, cuando le compartamos a la familia, a esa persona que nos encontremos en el camino, sea avivada por la palabra que les demos, Señor. Sean tocados y se arrepientan y se vuelvan a ti, Señor, y te empiecen a buscar como nosotros te estamos buscando a partir de hoy, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Y te damos muchas gracias, Espíritu Santo, por estar en nuestras vidas hoy. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos muchas gracias, mi Señor. Amén
y amén. Así es, iglesia, y tú que nos ves, sea el Señor haciendo esa obra poderosa a través de su vida en esta semana y tú puedas ser ese mensajero de parte de Dios para aquel que necesita conocer al Señor. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y disfruten de este hermoso día. Bendiciones a todos. Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.